helada la que hemos vivido hoy en la región del Maule. Los termómetros bajaron bruscamente y nos pilló un poco por sorpresa. Ayer un día bastante agradable y hoy día simplemente amaneció frío como abrazo de suegra, dicen los más chistosos. Pero lo cierto es que hoy estamos dando diente con diente. Y en esta oportunidad vamos a abordar un tema que es bastante complicado, que a todos de alguna u otra manera nos causa mucho temor y que otros han ido perdiendo irresponsablemente el miedo. Cuando a finales de la década del 70 aproximadamente se conocen los primeros casos de SIDA en el mundo, se decía, es una enfermedad mortal, no hay nada que hacer. Y en la época, efectivamente, era cierto, no había ningún tipo de ayuda ni paliativo para este contagio. Con el tiempo nos acostumbramos a la presencia del SIDA y nos descuidamos. Los últimos indicadores señalan que en nuestro país, en los últimos años, ha habido un aumento importante de personas contagiadas. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo saber a tiempo? ¿Cómo detectarlo oportunamente? Es lo que hoy día vamos a conversar con Cristina Sotelo, de la Fundación AHF Chile, y también con Michael Díaz, coordinador nacional de atención VIH. Es un instante cuando volvamos acá a otra edición de Canal Ciudadano. Estamos de vuelta en Canal Ciudadano para conversar de las cosas que a ustedes y a nosotros nos preocupan. El SIDA es un tema que desafortunadamente no deja de estar vigente. Y todos, en algún momento, directo o indirectamente, podemos tener el problema o sufrir directamente lo que es el contagio. ¿Esto por qué? Porque en general se ha descuidado bastante lo que son las medidas básicas para evitar el contagio de esta enfermedad que, como les decía en un principio, en la década del 70, cuando se descubre a finales de la década del 70, esto era simplemente anuncio de muerte segura y una muerte relativamente rápida. Para comenzar de este tema que es bien complejo, vamos a invitar a Michael Díaz, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Atención VIH, y a Cristina Sotelo Vidal, asesora AHF acá en Chile. Michael, ¿cómo estás? Me gusta saludarte. Asiento, Cristina. Asiento, amigos. Bienvenidos a Canal Ciudadano. Y les tocó un día bien helado, especialmente para Cristina, que viene de un clima un poquito más templado. Vienes de la quinta región. De la región metropolitana. O cercano, dijiste que venías de San Felipe. No, yo soy de la región metropolitana ya. Y mi compañera Evelyn, que también nos acompaña acá. Ella es de San Felipe, ya. Pero como sea, en Santiago es mucho menos frío que por acá en la región del Maule. Te quería preguntar un poquito, Cristina, también Michael, ¿cómo es esto de poder enfrentar el SIDA en estos tiempos donde sin duda las estadísticas indican que hay un aumento de personas contagiadas a pesar de todas las campañas que se hicieron? Parece que en algún momento nos relajamos demasiado y justo ahí quedó la gran embarrada. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos a su programa. Bueno, en Chile yo creo que hay varios factores que han incidido en el escenario que estemos hoy con una de las tasas más altas a nivel de América Latina en cuanto a la nueva notificación. Pero lo que a nosotros nos preocupa más que la notificación en sí es el universo de personas que vive con VIH y no conoce su condición serológica. De acuerdo a las últimas proyecciones del MinSal hace 2-3 días atrás, se sitúan hasta en 100.000 personas. O sea, estamos hablando a nivel país. Entonces, es una realidad pero extremadamente preocupante. Y por eso, dentro de esa realidad, nosotros como organizaciones de la sociedad civil que hemos trabajado por años en estas temáticas, en muchas oportunidades hemos manifestado al Estado nuestra incomodidad por la forma como se ha abordado el tema. Las campañas de forma muy deficiente, tardía, muchas veces con discursos contradictorios, una inversión regional para prevención del SIDA, pero insuficiente, o sea, con 7 millones para una región, con 30 comunas, o sea, ¿qué se puede hacer frente a eso? Por lo tanto, dentro de toda esta dinámica, nosotros obviamente no podemos mirar tan solo el vaso medio vacío.
también nosotros sabemos que para contrarrestar el tema del SIDA es necesario articular estrategias, articular diversos mecanismos para controlarlo. Y una de ellas es vincularse con otras organizaciones, en este caso con Healthcare Foundation, HF Chile, porque la idea es lograr pesquisar estas 60, 70 mil personas que viven con VIH y no conocen su diagnóstico. Yo creo que eso es lo fundamental. No puede ser que un país como Chile, que tenga 41.000 notificados, solo 32.000 estén en tratamiento en el sector público y tengamos 60.000 personas que viven, andan por la calle, lleven una vida absolutamente normal, entre comillas, y no conozcan su condición de salud. Y es un tema estructural en el sentido de que como también nosotros como país no hemos sabido que las campañas, que las políticas públicas, que el mensaje anti-SIDA llegue hacia esas personas. Michael, pero esto básicamente, creo, pasa por un tema que es de repente, llevado al siglo XXI, es casi ridículo. ¿Por qué tenemos tanto miedo de hablar abiertamente de sexo? Algo que, por nuestra condición humana, todos hacemos. Bueno, yo creo que primero estamos en un país que es absolutamente doble estándar en este sentido. O sea, por una parte nosotros nos tapamos los ojos y no queremos reconocer nuestra propia realidad. Yo creo que es un tema absoluto. Por ejemplo, cuando se habla del tema de la homosexualidad, se habla del tema de la reivindicación de los derechos de la población trans, o se habla de la educación sexual en la escuela, ¿qué es lo que aparecen? Los sectores más conservadores, los grupos de poder que se oponen a cualquier cambio. Por lo tanto, aquí notamos una sociedad todavía pacata, que no quiere avanzar hacia los derechos de las personas. Y en este entendido, la salud todavía no se entiende que sea un derecho. Y por tanto, el tema del SIDA es una de las tantas enfermedades que ha ido cobrando fuerza. Pensemos que hace 5 años atrás, la sífilis y la gonorrea no estaban, se entendía que estaban erradicadas. Y hoy son 2 infecciones que nuevamente han vuelto a la palestra pública. Por lo tanto, acá mi colega Krishna ha hecho un estudio fascinante con población trans en Santiago, y ahí se ha notado en la práctica cuáles las principales falencias y las brechas en esta sociedad doble estándar y que ha permeado la política pública. Por ejemplo, cuando se diseñan políticas públicas, ¿a quién se le consulta? A los curas, a los obispos. Y yo pregunto, bueno, pero no se les consulta a las comunidades afectadas. O sea, no se les consulta a las personas que viven con VIH, no se les consulta a los jóvenes, no se les consulta a las mujeres trans. Por lo tanto, evidentemente, ¿qué podemos esperar de una política pública que en su génesis invisibiliza la realidad? Krishna, cuando se conocen los primeros casos de personas afectadas por el virus de inmunodeficiencia adquirida, estoy hablando de los años 79, 78, comienzo de los 80. Este problema de salud mundial se le denomina la peste rosa, porque se le asociaba básicamente a una población, como tú mencionabas, homosexual, y con el tiempo nos dimos cuenta de que eso no solamente afectaba a esas personas, sino que el asunto era mucho más amplio y que una persona heterosexual también se podía contagiar. Bueno, y también surge una serie de mitos como la forma de contagio. Bueno, como bien dice, sí, se asociaba por el prejuicio o por la cantidad de personas afectadas que tenían como característica una práctica sexual más que una orientación sexual. ¿Ya? ¿Cuál es esa práctica sexual? Es la penetración anal. Y volvemos a una de las preguntas que tú le hacías a Michael, que tiene que ver, porque no hablamos de sexualidad, porque cuando hablamos de relaciones sexuales, cuando hablamos de educación sexual, son las grandes deudas que tiene nuestro país y ha llegado a que la epidemia del VIH en Chile tenga las características, ¿cierto?, de desbordadas que tiene en este momento. Entonces, claro, habían poblaciones o grupos a los que se les asignaba como mayor prevalencia de la epidemia. No obstante, aún la tienen por el tipo de práctica sexual. Y acá en Chile se ha invisibilizado mucho también la bisexualidad. Entonces, cuando hablamos de una epidemia que es homobisexual, ¿ya? Y no hablamos de sexualidad, donde no planteamos el tema como una situación natural, que es la que tú mencionas ciertamente, no hablamos de educación sexual en los colegios, no hablamos de bisexualidad porque esto se oculta. Entonces, ¿cómo llegan
a las parejas, entre comillas, heterosexuales, a tener el VIH, porque dentro de la pareja existe alguien que es bisexual y tiene una práctica sexual que es de riesgo al no usar condón. Oye, pero ese es el gran temita. Cuando de repente nos resulta la noche o el día feliz, que de vez en cuando salta la liebre, de repente se nos olvida también que cuando nos estamos acostando con esa persona, nos estamos acostando también, y él o ella, con todas sus parejas previas. Y parece que por ahí está el gran descuido que estamos teniendo hoy en día, Michael. Yo creo que eso es uno de los factores. Yo creo que, si bien es cierto, el uso del condón también ha disminuido, pero también hay que considerar que hay otras prácticas sexuales que han ido cobrando más fuerza. Por ejemplo, nosotros como país somos muy copiones, por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, en Europa se da mucho la ruleta rusa, que es un juego en el cual varias personas que no tienen VIH y una sí lo tiene, pero tienen relaciones sexuales a sabiendas de que eventualmente pudiesen infectarse. Oye, pero es una barbaridad. Pero así como esa hay muchas, por ejemplo, el sexo bareback, el crossing, el sexo en lugares públicos, los saunas, etc. Por lo tanto, hay muchas situaciones que han ido aflorando en nuestro país y que dentro del abordaje de la política pública no se han enfrentado de forma adecuada. Porque nosotros decimos que los jóvenes tienen que usar condón, indudablemente. Pero si nosotros como sociedad no lo estamos educando adecuadamente, si el discurso que nosotros le estamos entregando muchas veces es contradictorio, si cuando van a buscar un preservativo en servicio de salud, las brechas burocráticas son de tal nivel que le impiden a esa persona acceder al condón, o sea, yo me pregunto entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? Oye, y ustedes ya definitivamente, teniendo un problema identificado, optaron por justamente enfrentarlo. ¿Y cómo nace esta asociación y cómo van ustedes a apoyar justamente a tratar de limpiar esa cifra negra que tenemos, esa cifra oculta de personas que pueden estar contagiadas o están contagiadas y tal vez ni ellos lo saben? Claro, mira, por una parte tiene que ver con constituir esta alianza entre organizaciones no gubernamentales y que coincide con las propuestas que tiene el actual gobierno, en las que podemos coincidir en aspectos generales que tienen que ver con un poco lo que decía Michael, desburocratizar los procesos que tienden a acceder tanto al preservativo como al diagnóstico. Porque una persona no puede llegar a un consultorio y decir, hola, ¿sabes qué? Me quiero hacer el test de VIH, que es lo que correspondería, porque esa es la oferta que se está dando en los servicios. Pero tú necesitas pedir una hora, pasar por un médico, que te dé una orden y después ir al laboratorio. Lo que nosotros hacemos en la Asociación AHF Chile, en concordancia en este momento con la Fundación SIDA Maule, es poner a disposición de la gente, del público en general, de cualquier persona, en un espacio libre, el acceso al test rápido, sin una orden médica, sin tener que pedir hora a las 5 de la mañana, hacer una fila tremenda para poder pedir una hora, y tener un resultado, reactivo o no reactivo, con toda la normativa vigente que tiene que ver con la confidencialidad con respecto a tu resultado, con la información, con el acceso a personal capacitado y entrenado para poder aplicar un test rápido y con personal de consejería para darte las orientaciones necesarias. ¿Qué tan seguro, tan efectivo es este tipo de test? Hago la comparación de, por ejemplo, que muchas veces falla, te da o falsos positivos, el test de embarazo, el que las mujeres aplican habitualmente en la casa y que de repente andan por ahí nomás. Esto no es lo mismo, no son ni primos ni nada. No, obvio que no. No digo, ¿qué tan cercano el nivel de fiabilidad del examen? La efectividad y la sensibilidad están en un 99,9%. Altísimo. Aun cuando estos test son de tercera generación. Nosotros estamos impulsando, y también coincidimos ahí con el Ministerio de Salud, en que la normativa del Instituto de Salud Pública, quienes autorizan o validan, en realidad no los autorizan porque están todos validados a nivel internacional por la FDA, por la OMS, los test de cuarta generación, pero en Chile el Instituto de Salud Pública tuvo que adquirir equipamiento nuevo para poder certificar que estos test de cuarta generación que te detectan antígenos y anticuerpos y que tienen un 100% de sensibilidad y efectividad y además tienen un periodo de ventana de 15 días, te fijas, están a disposición de todas las personas. Entonces, a eso apuntamos nosotros, pero esto tiene la misma fiabilidad que un test de sangre.
Perdón, cuando tú hablas de un periodo de ventana de 15 días, ¿te refieres a la última relación sexual que tuviste? Claro, ¿Abarca ese espacio? Claro, lo que te detecta con los test tradicionales, con el test de ELISA que se conocía anteriormente, ¿cierto? Que te sacan sangre de la vena, ya una muestra de sangre venosa, el periodo de ventana son de 3 meses, o sea, desde 3 meses atrás está detectando si tú tienes VIH en tu sangre. O sea, esto es aún más acotado el plazo. Sí, mucho más específico. Increíble. Y mucho más certero. Por lo tanto, te permite conocer tu diagnóstico 15 días después si tuviste una situación de riesgo. ¿Te fijas? ¿Y qué te permite eso? Ponerte en tratamiento y acceder a todos los dispositivos que existe actualmente en nuestro país. Michael, ¿con cuántos test tienen ustedes a disposición para las personas para poder aplicarse este examen rápido? Bueno, primero yo creo que hay que resaltar que el tema de los test rápidos, si bien es cierto, ya lo que decía Kika son los test de 4ª generación, pero el Estado lo que quiere hacer es implementar masivamente los test rápidos. Por lo tanto, de hecho, el anuncio del ministro el día viernes pasado fue que había que implementar 250.000 test en el corto plazo. Por lo tanto, estamos hablando que el Estado también quiere hacer una inversión bastante alta para poder acercar el testeo rápido, porque se está demostrando que es un mecanismo médico de tal nivel de capacidad para detectar el virus del VIH que ya digamos de uso general. ¿Cuánto nosotros pretendemos hacer acá en el Maule? Bueno, nosotros tenemos la expectativa este año al menos aplicar unos 5.000 test rápidos, que eso equivale a un 30% de la cantidad de exámenes que se tomaron el año pasado acá en la región. Por lo tanto, nos parece que nuestra región en particular ha tenido una baja cantidad de exámenes en comparación a otras regiones, y nos parece que este mecanismo que hemos establecido con HF permite contribuir también a elevar esta cantidad de test en la región y también elevar también los diagnósticos. Yo creo que a eso apuntamos con todos estos esfuerzos que se están haciendo, que no son esfuerzos menores. O sea, pensemos que un test rápido vale 2.500 pesos y se va a aplicar 5.000 test, estamos hablando de una inversión millonaria. Y esta inversión es suplida netamente por organizaciones de la sociedad civil como HF sin ningún apoyo estatal. Por lo tanto, yo creo que también la comunidad tiene que tener esa conciencia de que la labor que hacen las organizaciones por apoyar una política pública están en concordancia con compromisos que van mucho más allá del mismo compromiso que adopta el Estado para con las mismas organizaciones. Y creo que en este sentido nosotros acá en el Maule vamos a dar un ejemplo de cómo se hacen las cosas de forma asociativa, de cómo las distintas organizaciones y miradas van articulando cadenas de trabajo y cadenas de apoyo que permiten en definitiva que la gente tenga acceso a estos mecanismos de prevención. Michael, al principio cuando se descubre esta enfermedad, las personas estaban condenadas a muerte, relativamente en un plazo corto y una muerte bastante penosa. Eso 25, 30 años atrás, cuando se descubre la existencia del VIH. Bueno, hoy en día ha cambiado un poco eso. Este test, de alguna manera, si te tocó la mala suerte, que sacaste el número premiado, al detectarlo oportunamente, ¿podría cambiar tu expectativa de vida y calidad de vida futura? Usted dio, digamos, en el concepto apropiado. Es cuando la persona se diagnostica de forma oportuna. Lamentablemente en nuestro país el universo de exámenes son cuando la persona ya está en una etapa SIDA, es decir, cuando la persona ha manifestado alguna enfermedad y por eso concurre a un centro de salud. No porque una persona, digamos, sienta así como la necesidad de tomarse un test de VIH porque siente que está en una situación de riesgo. Ahora, nuestros medicamentos que están en la canasta G garantizada por el Estado son de la mejor generación y envergadura. Por lo tanto, un medicamento, si se toma de forma adecuada, de forma adherente, que también es una de las políticas que persigue HF, que es aumentar la adherencia de las personas que están en tratamiento, indudablemente que mejora la calidad de vida. Pero lamentablemente aún como país tenemos más de 500 casos anuales de personas que mueren precisamente porque llegan de forma tardía al diagnóstico. Por eso esta actividad de testeo comunitario, mejores canales de adherencia, vincularse directamente con las organizaciones de la sociedad civil, yo creo que es el camino adecuado para frenar estas brechas que tenemos en nuestro país.
Krishna, ¿tenemos temor a enfrentar esta realidad, a hacernos ese examen? Yo creo que hay distintos puntos de vista. Hay gente que lo que nosotros hemos podido experimentar en distintas ciudades del país es que cuando ofreces un test, un examen, un dispositivo médico en realidad, porque el test rápido no está visto como un examen, sino como un dispositivo médico, tú lo ofreces en un lugar abierto como se ofrece el test de glucosa, por ejemplo, y la gente tiene toda la disposición para hacérselo. La semana pasada estuvimos en la plaza de la Plaza Victoria en Valparaíso y aplicamos 120 test rápidos. Fíjate, íbamos a terminar a las 5 de la tarde, terminamos la actividad a las 3 porque se nos acabaron los test antes. Entonces tuvimos una alta demanda. Existe un temor generalizado al desconocimiento frente al VIH, porque hay mucha gente que sabe que si tú tienes sexo sin condón puedes tener una distinta enfermedad de transmisión sexual, pero la gente quiere conocer su diagnóstico. Lo que nos falta a nosotros es familiarizarnos con este dispositivo médico, tomar el test de VIH como un examen habitual en el que yo voy a descartar una situación de riesgo. Entonces, así como me voy a tomar el test de la glucosa, me voy a tomar el test, no sé, voy a tomarme la presión, por ejemplo, tengo que saber en qué situación estoy, pero no solamente conocerla, sino que también evaluar cuál fue mi riesgo para no cometer de nuevo el mismo error y no exponerme frente al mismo riesgo. Porque no saco nada, y solamente una apreciación, no es como que me tuve la mala suerte que me pasó esto, porque no es una cuestión de mala suerte, es que yo sé que si tengo una relación sexual sin preservativo, me voy a agarrar una enfermedad de transmisión sexual, puedo adquirir VIH o puedo quedar embarazada. ¿Te fijas? Entonces, si yo sé que eso me va a ocurrir, entonces ¿por qué no hago algo por prevenirlo? Que es lógico. Ahora, si no lo hice y me hago el test, ¿ya? Lo que tengo que hacer, mi análisis posterior, es decir, bueno, ¿voy a seguir con mi conducta recurrente para ponerme de nuevo en riesgo o voy a cambiar esa situación? Porque el test de VIH no te previene del VIH, te da un diagnóstico. ¿Y qué nos previene? El condón. Entonces, no es que nosotros vamos a testear por testear, sino que también esto tiene una reflexión, un acompañamiento, por eso hay consejería posterior y que nos invita a si el resultado sale no reactivo, es decir, bueno, tengo que cambiar mi conducta, tengo que ver qué me pasa. Y si no, bueno, seguir usando condón. Chicos, ¿dónde y cuándo? Mañana en San Clemente, entre las 10 y las 3 de la tarde. Y esperamos pronto venir también acá a San Javier. Krishna Sotelo, qué lindo nombre, Krishna. Muchas gracias. Solamente había escuchado una vez ese nombre, Krishna, la hija de Eli de Caso. O ella es Krishna. Ella es Krishna también. Sí, Krishna, lindo. Sotelo, asesora de AHF Chile. Millón de gracias por traernos un poco de orientación frente a un tema que en cualquier momento nos puede afectar. Y por supuesto también a ti, Michael Díaz, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Atención VIH, que tiene la Fundación SIDA Maule, también estoy leyendo acá en la polera. Sí, es más corto el nombre. Es más corto. Chicos, gracias, felicitaciones por lo que hacen y bueno, a tomarnos bien en serio esta realidad que aunque tratemos de ocultarla, sigue estando ahí. Muchas gracias. Les quiero recordar que la televisión que usted quiere, la televisión del futuro, la puede llevar ahora donde usted vaya, porque está a su alcance IPTV Multiplay de TV Cable Loncomilla. Su teléfono se puede convertir en un televisor, su televisor inteligente va a funcionar pero extraordinariamente bien, y si tiene unos más antiguitos, no se preocupe porque la solución la tenemos completa, el Deco Android. ¿Dónde lo consigue? TV Cable Loncomilla, por supuesto, siempre a la vanguardia de la tecnología. Breve alto, volvemos de inmediato con más Canal Ciudadano.